Eh, Producciones Sofi vienen a contarles ahora la expansión portuguesa. Buenos días, niños. Esta vez vengo a explicarles un tema que es muy importante para lo que estamos viendo hoy, que es la expansión portuguesa, como dijimos antes. La expansión portuguesa, niños, es un proceso que nosotros todos tenemos que entender, o que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque la expansión portuguesa es un proceso en el cual nosotros vamos a dar a entender cómo el mundo va cambiando en relación a cómo se va relacionando económicamente. Los portugueses, niños, cambian esa connotación porque empiezan a generar relaciones comerciales a lo largo del mundo. Y cómo esas relaciones comerciales van impactando en las formas de relacionarnos. Por eso tenemos que ver la expansión portuguesa, que es muy distinta a la expansión de todos los otros pueblos europeos hasta esta época. ¿Por qué? Porque empieza a priorizar lo económico en desmedro de lo territorial. Por lo tanto, el objetivo de esta cápsula es caracterizar la expansión portuguesa y su influencia en la generación del proceso de mundialización del siglo XV y XVI. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de mundialización es como el mundo se va conectando en el ámbito económico. Por eso es importante. Entonces, mundialización significa la conexión económica del mundo y cómo ésta va adoptando una estructura económica única. En cambio la pista que le doy de esto es un mapa. ¿Por qué? Porque los portugueses empiezan a adoptar cómo la innovación tecnológica puede aportar al desarrollo cultural, cómo la ciencia, cómo el conocimiento puede aportar a la forma en que ellos se van relacionando y cómo ellos pueden relacionarse y explotar su medio ambiente. Por eso es importante ver la expansión portuguesa. ¿Por qué? Porque la expansión portuguesa nos permite a nosotros entender de forma distinta los procesos de relaciones sociales y de relaciones económicas también. Por lo tanto, vamos a ver o vamos a caracterizar en primera parte cómo Portugal estaba viviendo en el siglo XV. Específicamente el siglo XV, para que lo tengan en consideración, el siglo XV son los años 1400. Portugal, en comparación a Europa, debemos decir que Europa va cambiando en este periodo. ¿Por qué va cambiando? Porque gracias a las cruzadas, que es un fenómeno histórico en el cual Europa quiere conquistar Medio Oriente con el fin de controlar económicamente esos territorios, va teniendo contacto con nuevos elementos, con nuevas estructuras, con nuevas economías, con nuevos mercados. Esos mercados, niños, son los que le permiten obtener nuevas mercancías y así poder enriquecerse nuevamente. Pero este proceso se da en Italia, en Venecia específicamente, quienes van expandiéndose hacia Europa o hacia Asia también, y que van entrando con nuevos productos, nuevas formas de relaciones comerciales, etc. Sobre todo con China. Por lo tanto, pero hay un fenómeno que es súper importante que pasa en este mismo siglo, que es en 1453 cae la ciudad de Constantinopla. ¿Han visto teleseries turcas ustedes? En las teleseries turcas nos nombran siempre una ciudad que es importante, que es Estambul. Estambul es una ciudad que se encuentra en el límite de Europa con Asia y aparte África, o sea, conecta 3 continentes. Estambul se encuentra en lo que hoy es Turquía. Constantinopla fue Estambul en algún momento. Cuando llegaron los turcos otomanos y conquistaron Constantinopla, la transformaron en Estambul. Pero que algo súper importante, solo podían pasar por ese territorio las personas que eran parte del imperio y aparte que poseyeran la religión islámica. Por lo tanto, Europa debió encontrar nuevas formas para poder conectarse con Asia. ¿Por qué? Porque no podían pasar por ese sector que es importante hasta nuestros días. Por algo hay tantos conflictos o guerras en esos lugares. Por ejemplo, están los territorios de Jerusalén, los territorios de Oriente Medio, que esos territorios
son importantes porque es por el paso del comercio, es un paso obligatorio. Por lo tanto, si yo lo controlo el comercio mundial. Entonces, Europa se encontraba en una situación de crisis diciendo, ¿cómo nosotros vamos a poder o lograr pasar por esos lugares? El control de varias rutas comerciales los tenía Venecia, los tenía Italia, que son la ruta de la seda, que es un camino terrestre que los conectaba con China. Y que en esa ruta comercial podían ir obteniendo nuevas mercancías y así poder comerciarlas con otros territorios. ¿Se entiende? Por lo tanto, Portugal, a diferencia de los otros países de Europa, estaba muy alejado, está en una situación occidental. De hecho, Portugal es el país más occidental de Europa después de Inglaterra, que están situados muchísimo más cercanos a América. Por lo tanto, Portugal no recibía tantos beneficios de las rutas comerciales que se originaban. Entonces, Portugal en relación a los otros países de Europa estaba muy empobrecido. ¿Por qué? Porque no tenían los recursos necesarios para poder integrarse a esas rutas comerciales. Entonces ellos dijeron, ¿cómo podemos solucionar todo esto? Y la solución entró por el ámbito del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que se empezaron a especializar en tecnología los portugueses. En tecnología, mediante la creación de la Escuela de Sagres. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que tenían que averiguar acerca de la navegación y la carabela? Esto se debe esencialmente a que la Escuela de Sagres, que es Portugal, afianzada por el rey, o mejor dicho, el príncipe Enrique el Navegante, empiezan a financiar la navegación y la cartografía y la creación de mapas, con el fin de crear procesos de exploración de nuevos lugares. En esa época, niños, los portugueses o la gente en Europa le daba mucho miedo cruzar ciertos límites. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento necesario para poder cruzar ciertos límites. Pero los portugueses, gracias a la Escuela de Sagres, que avalada por el príncipe Enrique el Navegante, generaron un instrumento que es muy importante, que es la carabela. La carabela es un barco que aprovecha los tipos de vientos necesarios con el fin de poder recorrer lugares más lejanos. En África había un sector que se llama el Cabo Bojador, que era un sector que era muy conflictivo con los vientos. Y los barcos de esa época no lo podían cruzar. Pero la carabela, a los portugueses se le ocurrió fusionar la vela triangular de los árabes y la vela cuadrada de los normandos, o sea, vikingos, para poder aprovechar de mejor forma los vientos. Y de esa forma surge la carabela. Pero con la carabela también tiene que surgir la navegación. ¿Por qué? Porque necesito saber dónde estoy. Y gracias a la navegación también surge o se retoma la cartografía. La cartografía es la ciencia que se dedica a mapear los sectores. Por lo tanto, yo como mapeo, voy ordenando esos territorios y voy adentrándolos a mi conocimiento. O sea, que yo tomo en los territorios y los voy conociendo, y a medida que me voy expandiendo, voy tomando nuevos territorios y los voy cartografiando y los voy mapeando. O sea, me puedo localizar en un lugar determinado. Y eso es lo que hace la Escuela de Sagres. Pero, ¿para qué? ¿O qué fin podía tener esta creación de nuevos inventos? Los portugueses decían, ya, si los turcos tienen el dominio o el control del paso a Asia, ¿nosotros por dónde podemos llegar? Y los portugueses dijeron, nosotros vamos a cruzar por África. Lo primero que se dieron cuenta los portugueses es que al conquistar la ciudad de Ceuta, o sea, una ciudad que está en el norte de África, muy cerca de España, de hecho esa ciudad pertenece a España ahora, los portugueses dijeron, los árabes tienen muchos productos. ¿Pero dónde vienen? Vienen desde el sur de África. ¿Y nosotros cómo podemos llegar a esos territorios? Y ellos llegaron a la respuesta de navegando.
creando la carabela, ellos lograron pasar los horizontes que no habían podido lograr antes. Por lo tanto, niños, ellos lograron obtener nuevos territorios. Y al obtener nuevos territorios, ellos dijeron, nosotros podemos obtener nuevas mercancías también y más ganancias. Por lo tanto, empezaron a expandirse. Pero ¿cuál era el fin de la expansión de los portugueses? Era llegar a la India. Por lo tanto, niños, ellos empezaron a utilizar la factoría como método de expansión. La factoría, niños, es una ciudad, industria, también es una forma de negocios. La factoría, en términos simples, es una ciudad que fundaban los portugueses bordeando África. Vamos a dibujar África. No me va a quedar tan bonito, pero es para que ustedes lo entiendan. Los portugueses fundaban una ciudad bordeando el continente africano. Cuando logran pasar el Cabo Bojador, que era el territorio como desconocido, ellos dijeron, pucha, estamos pasando hacia lo desconocido. Entonces, los portugueses empezaron a fundar ciudades por el borde de África. Estas ciudades se le denominaron las factorías. Pero las factorías tenían una función. Aparte de ser ciudades, era una forma de negocios que se asocia mucho a su industria. Por lo tanto, las factorías eran ciudades que se fundaban al borde de África con el fin de negociar con la población local. Los portugueses, niños, hicieron lo siguiente. Al fundar sus ciudades, ellos producían dentro de sus ciudades productos que para ellos eran muy baratos, pero para que los africanos eran desconocidos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos productos baratos, a pesar de que son desconocidos para los africanos, los podían vender muy caros. Por lo tanto, obtuvieron muchas ganancias. Portugal crea una nueva ruta comercial bordeando África, y que les pertenece a ellos mismos, obteniendo muchas ganancias, transformándose en una potencia, o en la mayor potencia de la época. Pero esto no se da solamente con la factoría. Esto se debe esencialmente a que los portugueses empezaron a comerciar con esclavos africanos. Pero para poder entender esto, nosotros necesitamos saber qué son los esclavos. Los esclavos son personas que trabajan para otra en contra de su voluntad debido a que perdieron su libertad. La esclavitud para el europeo es una esclavitud permanente, o sea que esa persona trabaja de forma permanente porque yo soy tu dueño, porque esa persona no tiene la voluntad para poder gobernarse a sí mismo, o sea, la capacidad de pensar. Por lo tanto, el esclavo africano tenía otra connotación de la esclavitud. Para el africano la esclavitud era distinta. Ellos pensaban que si contraían una deuda con la persona y no la podían pagar, ellos podían trabajar para ella y de esa forma poder solucionar la deuda. En consecuencia, niños, el esclavo africano trabajaba por el portugués hasta saldar su deuda. Pero, aquí viene lo importante, el portugués, como tenía otra forma de ver la esclavitud, creían que esos esclavos les pertenecían. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los tomaban y los iban a vender a otras partes, desarraigándolos de sus territorios. Y de esa forma los portugueses, en vez de vender productos, que eso les resultó mucho para obtener ganancia a modo de factoría, que son las ciudades fundadas al borde de África, con el fin de poder comerciar con la población local, productos que ellos fabricaban en esos territorios, que les salían muy baratos, pero que vendían muy caro. Por lo tanto, y a raíz de venderlos muy caros, había gente que contraía deudas con ellos. Pero los africanos trabajaban para los portugueses, o sea, hacían sus esclavos para poder pagar su deuda. Pero los europeos decían, no, ellos tenían otra forma de ver a los esclavos, o sea, que trabajaran de forma permanente. O sea, yo me transformaba en tu dueño. Entonces, niños, gracias a esto, empezaron a bordear todo África, creando ciudades por toda África, comerciando con los africanos, contrayendo esclavos, contrayendo deudas, para poder facilitar la esclavitud. Entonces, lo que hicieron los portugueses fue crear una nueva ruta comercial,
ruta comercial por África. Por algo hay países de África que todavía hablan portugués. Por ejemplo, Angola, Mozambique. Esos países que fueron bordeados fueron relativamente conquistados, entre comillas. ¿Por qué? Porque los portugueses hacían que esas poblaciones dependieran económicamente de ellos. No territorial, sino que económicamente. Ellos los dominaban económicamente. Además que los traficaban como esclavos a las personas que tenían deudas. El fin de bordear África, ¿cuál era? Era llegar a la India. Lo cual logran los portugueses en el año 1492. Y los voy a dejar con una duda. ¿Qué ocurre también en el año 1492, pero en España? Eso va a quedar para el otro video. Entonces, disculpe. La actividad que van a tener hoy día, o que les voy a dar, es averiguar qué es la escuela de Sagres. Tienen que averiguármelo. También tienen que averiguar por qué Portugal tuvo el monopolio del comercio de esclavos en esa época, en el siglo XIV y en el siglo XIV, siglo XV y siglo XVI, específicamente en el XV y en el XVI. ¿Y por qué Portugal se establece como potencia en el siglo XV y XVI? Todo eso tienen que respondérmelo. Con esto termino el video. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho.